Hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por este tiempo en el que habremos de considerar tu palabra, recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, y conforme a lo que acabamos de entonar para gloria y honra tuya, Señor, queremos que sigas transformando cada parte de nosotros. Queremos ver las cosas como las ves tú. Queremos actuar como tú esperas que cada uno de nosotros actuemos en cada circunstancia diferente de nuestras vidas. Y por eso en esta hora que vamos a considerar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos permita entender, nos permita, Señor, asimilar en nuestra vida lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos haciendo también, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre de tal manera que podamos ser rectos delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 40. Perdón, 4. 4, Proverbios 4, versículos del 20 al 23 vamos a leer. Proverbios 4, vamos a tratar de hacerlo de manera unida, vamos a respetar las comas, los puntos para que no parezca aguacero, ¿sí? Del versículo 20 al versículo 23, dice así la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En muchas ocasiones, hermanos, se nos ha compartido a través de la palabra la ilustración acerca de nuestro cuerpo físico que debe de ser alimentado. Este cuerpo que sin duda sin ese alimento pues puede decaer y puede morir. Nuestros cuerpos sin alimento pueden morir. Pero además también se nos ha hablado mucho de muchas formas, ¿verdad? No solamente en la iglesia, en ejemplos, a veces en la televisión, en la escuela, incluso con los niños, les enseñan a tener una buena alimentación para un buen crecimiento y sobre todo para un buen desarrollo, ¿verdad? En lo espiritual pasa lo mismo. El interior de nosotros, ¿verdad? Nuestra alma y nuestro espíritu deben de ser alimentados y deben de ser alimentados correctamente para un correcto desarrollo. Lo que nosotros alimentemos en nuestra alma y nuestro espíritu se verá reflejado también en nuestra vida. Así como alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu será reflejado en nuestra vida. Y la palabra nos habla bien claro en cuanto al corazón. Este pasaje, el último versículo que leímos, lo hemos escuchado muchas veces. Sobre toda cosa guardada, ¿cómo dice? Guarda tu corazón. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Sobre todo pensando en estas cosas, ¿verdad? De que lo que hay ahí en mi interior se va a ver reflejado en lo exterior. ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón? Y entonces me voy a regresar precisamente al versículo 20 que leíamos. Hijo mío, está atento a mis palabras, y subrayo esto que dice: inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Y entonces está hablando de lo que escuchamos. Inclina tu oído a mis razones. Presta atención a mis palabras, nos dice el Señor. Muchas veces nos lo ha dicho el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque lo que entre por nuestro oído, lo que entra también por nuestros ojos, pero no voy a profundizar en esa parte de los ojos porque también sería otro tema, ¿verdad? Nuestro oído, nuestros ojos y todos nuestros sentidos, a través de lo que recibimos en nuestros sentidos, bueno, pues vamos a estar alimentando nuestro corazón. Así que
para guardar nuestro corazón debemos de tener cuidado de lo que escuchamos. Debemos de tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Inclina tu oído a mis razones. Pon atención a mis palabras, dice el Señor. Si nosotros, obviamente, nos alimentamos de la palabra de Dios, la reflexionamos, la meditamos, la guardamos allí en nuestro corazón, sin duda de nuestro corazón saldrán cosas buenas, como el Señor Jesús nos lo enseña. ¿Sí? Saldrán cosas buenas. Dice Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Aplica tu corazón a la enseñanza. Aprende de parte de Dios. Aprende lo que te enseña a través de su palabra, porque lo que aprendas te va a ayudar a tomar buenas decisiones en tu vida, en medio de cualquier circunstancia que se pueda presentar en tu vida. Así que aplica tu corazón a la enseñanza. Pon tu corazón en lo que Dios te da a través de su palabra. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Qué hace el oído de los sabios? Busca la ciencia, busca el conocimiento de Dios. Bien, estos pasajes no nos dejan duda de lo que quiere Dios de nosotros que escuchemos. Y decía, debemos de tener cuidado de lo que escuchamos porque de eso se va a alimentar nuestro corazón. Ahora, si prestamos atención a las palabras de Dios, vamos a poder hacer lo siguiente, lo que dice Job, capítulo 12, versículo 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Nosotros tomamos un alimento y sabemos que está salado, que está dulce, que está amargo. Podemos identificarlo, ¿verdad? Todos nosotros a través del gusto podemos hacerlo. Bien, dice el Señor, así como el paladar gusta las viandas, así como el paladar puede distinguir estas cosas, el oído distingue las palabras. El oído puede distinguir las palabras. ¿Qué estamos escuchando? ¿Por qué es necesario distinguir las palabras? Cuando nosotros aprendemos de parte de Dios, buscamos la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, vamos a estar listos para distinguir, hermanos, listos para distinguir cuando una palabra, cuando un consejo no es de Dios. El oído distingue las palabras, así como el paladar gusta las viandas. ¿Por qué muchos a veces están extraviados? A veces no saben qué camino tomar en su vida. Están confundidos. ¿Por qué muchos a veces están en esa situación? Bueno, pues porque no han conocido realmente la palabra de Dios. Muchos solamente repiten cosas que están ahí escritas en la palabra, pero ni siquiera las comprenden. Ni siquiera las comprenden. Había alguien que alguna vez dijo, bueno, es que yo escuché allá en otro lugar, ¿verdad? En otra iglesia, sin duda, en otra iglesia, y es que nos hablaron de ovnis y nos hablaron de extraterrestres y ahora tengo dudas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón las dudas? Bueno, porque no tenemos cuidado de lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Así que, ¿en qué debemos de usar nuestro oído? Pues en escuchar la palabra de Dios, en atender la palabra de Dios y en reflexionar la palabra de Dios. ¿Cómo no deberíamos de usar nuestro oído? ¿Cómo no usar nuestro oído? Salmo 81, del versículo 11 al versículo 3, y voy rápido, hermanos, porque tengo muchos pasajes en esta ocasión, lo que les quiero compartir. Así que tomen nota los que gusten, y los que no, bueno, pues estará guardada ahí en el YouTube la predicación. Dice el Salmo 81, versículo 11 y hasta el 13.
Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ahí me detengo. Es el versículo 11 y el versículo 12. Algo dice Dios aquí respecto a su pueblo. Ese pueblo al que le ha sido dada la ley, ese pueblo que es instruido en la ley del Señor, que por medio de los levitas, ¿verdad?, fue encargado dar esa enseñanza al pueblo. Dice, mi pueblo no oyó mi voz. Dice así Dios. Y entonces, ¿qué oyeron? Si no oyeron la voz de Dios, si no alimentaron sus oídos para nutrir su corazón de la voz de Dios, entonces, ¿qué fue lo que escucharon? Dice al final del versículo 21. Del versículo 12, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué fue lo que escucharon? Sus propios consejos, sus propios pensamientos, pensamientos de hombre y no de Dios, consejos de hombre y no de Dios, palabras de hombre y no de Dios. Eso fue lo que escucharon. Dice Dios, mi pueblo no oyó mi voz. Se dejó guiar más bien por el consejo, ¿verdad? Por el consejo propio, a su propia manera de ver las cosas. Se dejaron influenciar por su propio corazón o por el corazón de otros. Caminaron en sus propios consejos. Y después dice el versículo 13, ese de parte de Dios es un lamento. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si hubieran escuchado, si no se hubieran dejado llevar por sus propios consejos, dice así el Señor, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Quiere decir que sucedió todo lo contrario, ¿verdad? Quiere decir que Israel no cumplió la voluntad y el propósito de Dios. Cuando mandó Moisés por allí a 12 varones que iban a explorar la tierra a la cual Dios los había llevado, fueron y regresaron. Y entonces 10 de ellos traían malas noticias, ¿verdad? Solo 2 de ellos pues decían, si Dios está con nosotros, sí podemos ir y ocupar esa tierra. Dios está con nosotros, podemos. 2 decían esto. Y otros 10 traían palabras de desánimo, palabras de no podemos, palabras de están muy altos, son gigantes, palabras de derrota. Cuando el Señor en su palabra había dicho, ¿verdad?, que estaría con ellos y que les iba a entregar esa tierra. Y entonces vinieron consecuencias a causa de no haber creído la palabra de Dios. Decidieron que en sus oídos entrara más bien las malas noticias que traían, ¿verdad?, aquellos 10. Esos 10 influyeron para que el pueblo no saliera vencedor, para que el pueblo se quedara 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por las noticias negativas que trajeron aquellos 10. Se dejaron influenciar. En vez de dejar que entrara en sus oídos y llegara a su corazón la confianza en la palabra de Dios, dejaron que entrara el temor. Así que allí vemos, hermanos, un aspecto que se puede presentar en nuestras vidas por no atender las palabras de Dios, por escuchar, ¿verdad?, como dice, pues su propio consejo. Caminaron en sus propios consejos. Escuchar lo que va contrario a la palabra de Dios. Y entonces vienen consecuencias. Pero hay muchos aspectos más. Proverbios 20, 19. Dice así, Proverbios 20, 19.
quiero resaltar que estamos viendo, ¿verdad?, en qué no usar nuestro oído. ¿En qué no debemos usar nuestro oído? Ya dijimos, sí usarlo en entender la palabra de Dios y recibirla en nuestro corazón. No usarlo, ¿verdad?, en estos aspectos que vamos a seguir considerando. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. Todos sabemos lo que es un chisme, ¿verdad? Un chisme, y anda corriendo por ahí. Todos lo saben, ¿no? El chisme anda corriendo por ahí, todos lo saben. Pero dice aquí, tú no te entremetas en eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No te entremetas, ¿verdad?, con el suelto de lengua. No te entremetas con aquel que viene y tú puedes ver, darte cuenta, con toda la intención, pues sí, de dañar. ¿Por qué? Porque trae un chisme. Porque trae un chisme. Pero dice aquí la palabra de Dios, tú no te entremetas. Tú no te entremetas. Dios es muy claro en este asunto acerca de andar en chismes. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6? Esta es la razón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice Santiago, ¿verdad? La lengua es fuego, un mundo de maldad. Si tomamos esto y lo metemos ahí en el versículo que veíamos anteriormente de Proverbios, ¿verdad? El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Por qué lo descubre? Porque hay una mala intención. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago habla acerca de esto, acerca de este miembro, y pone un ejemplo, incluso bastante ilustrativo. Para allí les invito a que vayan a leer esta carta de Santiago y poder entender de lo que está hablando y el daño que puede provocar la lengua, el daño que pueden provocar las palabras. Debemos de ser conscientes de eso, de que las palabras pueden provocar daño. Es fuego y además un mundo de maldad. Y sigo leyendo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bien, no quiero enfocarme tanto, aunque ya lo resaltamos, lo que puede provocar la lengua. Quiero enfocarme a aquel que está escuchando lo que dice esta lengua. El que está escuchando lo que habla esa lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. El que la está escuchando y que permite que entre allí esos comentarios, esos chismes, esa mala intención que hay en el corazón. Y entonces, bueno, si yo abro las puertas, voy a dejar que entre el chisme, que entre el comentario, que entre el daño que busca hacer, voy a permitir que llegue a mi corazón. Y entonces, pues sin duda, hermanos, tal vez yo actúe de manera contraria a lo que Dios espera, por estar tomando partida, ¿verdad?, en un asunto que ya de por sí nosotros estamos viendo las malas intenciones de ese asunto. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida lo que entra a tu corazón y lo que entra a través de tus oídos. Cuídalo. La palabra también nos habla acerca de murmuraciones. Y una definición de murmuración, ¿verdad?
Una murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Quejarse, refunfuñar, criticar o censurar, y tiene el fin de desacreditar. Quiere desacreditar. Bien, hay muchos pasajes que nos hablan acerca del pueblo murmurando. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés, contra Aarón y contra Dios mismo en el desierto. Y de esto Dios mismo da constancia. Él mismo dice, ¿verdad? Y le hace saber a Moisés, es contra mí, es contra mí. Es lo mismo que le pasa a Samuel, que estamos viendo también, ¿verdad? En el estudio de los reyes. Es contra mí. Todo aquello que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón, en realidad lo hicieron contra Dios. Contra Dios mismo se estaban levantando. Y miren, vamos allá a Números capítulo 16, versículo 41. Ahí sí les doy tiempo de que abran su Biblia. Números capítulo 16. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Una murmuración muy conocida, no la vamos a detallar toda, solamente a resaltar unos aspectos. Dice el versículo 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Vienen, ¿verdad? Y levantan ahí a varios. No van solitos, Coré, Datán, Abiram, no van solitos. Levantaron allá 250 varones, dice, de los hijos de Israel. Bien, bueno, pues allí suceden allí algunos aspectos. El asunto es que al levantarse, al murmurar, al levantar a otros, ¿verdad?, contra Moisés y contra Aarón, Dios no se quedó con las manos cruzadas viendo nada más. Dios hizo juicio. Dios hizo juicio y murieron. Dice la palabra que se abrió la tierra y murieron todas estas personas. Pero miren, no conforme con eso, y esto es lo que me llama la atención, versículo 33, dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, porque se abrió la tierra, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y dice el versículo 35, también salió fuego de delante de Dios y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bien, hasta allí pensaríamos, bueno, ya con esos 250 se debe haber acabado el asunto. Ya debieron haber entendido, 250 que murieron, y de una manera sorprendente se abrió la tierra y fueron tragados. Así murieron. Es interesante ver lo que dice el versículo 41. Insisto, ahí pensaríamos ya se debió haber acabado el asunto. Pero dice el versículo 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel muró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Al día siguiente, después de que se abrió la tierra y vieron cómo cayeron todos aquellos que murmuraron y murieron allí, al día siguiente repitieron lo mismo. Y otra vez se levantan contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y les dicen: ustedes causaron la muerte de aquellos. Para nada vieron que era Dios haciendo estas cosas. Para nada se dieron cuenta que era Dios haciendo estas cosas. ¿Cómo iban a abrir Moisés? ¿Cómo iba a abrir la tierra? ¿Cómo iba a hacer eso él?
Evidentemente era obra de Dios, pero ellos siguieron en la misma y murmuraron. Versículo 49. Y murieron, tuvieron que morir todos aquellos. Dios envió mortandad en medio de ellos. Y dice el versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. 14,700 sin los que habían muerto el día anterior. 14,700 muertos. Ya habían murmurado el día anterior. Bueno, el día anterior murieron por haber murmurado 250. Y ahora 14,700 al día siguiente por haber murmurado nuevamente. Bien, pues la murmuración se ve en otros pasajes de la Escritura, hermanos. Los obreros de la viña, ¿verdad?, contra el padre de familia. Mateo capítulo 20, versículo 11. Mateo 20, 11. Es una parábola, hermanos. Habla el Señor Jesús de los obreros de esa viña. Y solamente voy a leer este versículo. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Como para detallarlo más adelante. Otra vez un tema de murmuración. Marcos capítulo 14, versículo 5. Aquí murmuraban, ¿verdad?, contra aquella mujer que derramó su perfume. Y dice el versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Hablando de que, bueno, ellos decían, ¿verdad?, que se derrochó ese perfume. Se pudo haber vendido y se le pudo haber dado a los pobres. Murmuración. Los escribas y los fariseos también murmuran contra los discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 30. Y dice así, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Dicen estos hombres. Evidentemente hay un juicio, hay una murmura, hay una mala intención en todo esto, de todas aquellas cosas. Pero vuelvo al punto. Los que escuchan la murmura y se dejan llevar por ello. Escuchan esas palabras que evidentemente traen toda una mala intención y se dejan llevar por ello. No contra los murmuradores, porque pues están ahí murmurando, ¿no? El asunto son los que escuchan. Y el Señor Jesús nos advierte de tener cuidado con lo que escuchamos. Mateo 7, versículos 15 y 16 dice, guárdense de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas. Vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen a ustedes y aparentan tener una buena intención, pero ¿saben qué? Tienen toda una mala intención, son lobos rapaces. Guárdense de los falsos profetas. Bueno, ¿y cómo lo identifico? El Señor Jesús también dice, el versículo 16, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerás. ¿Quieres saber cómo identificar a alguien, ¿verdad?, que viene con un tema, ¿verdad?, engañoso? Por sus frutos los conocerán, dice el Señor Jesús. Observen su vida. Observen su vida. La vida de aquel que está, ¿verdad?, trayendo ese mensaje. El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace percibir esas cosas. Y sabemos, hermanos, sabemos cuando esa palabra no es de Dios. Y dice el Señor Jesús, tengan cuidado, guárdense. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1,
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una persona que apostata de la fe es una persona que abandona su fe para ir por un camino diferente. Este es el peligro de escuchar esos engaños, de escuchar chismes, de escuchar supuestos mensajes proféticos. Ese es el peligro. Pueden llegar a desviar a alguien de la fe. Por eso es prestar atención a lo que estamos escuchando, prestar mucha atención. Bien, sigo mencionando otras cosas relacionadas acerca de esto. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo los puedo reconocer? Pues si hay amargura en sus palabras, si hay odio en sus palabras, si hay rencor en sus palabras, entonces me puedo dar cuenta, hermanos, de que algo malo hay allí en el asunto, ¿verdad? Algo malo hay alrededor. Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo. El malo sí pone atención a lo que dicen los inicuos, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Hay a quienes sí les gusta el chisme, y a quienes sí les gusta incluso seguirlo alimentando, y se sientan y pasan tiempo, ¿verdad?, escuchando con mucha atención y alimentándolo más y más. Pues sí, el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Cuál es la lengua detractora? Aquella que dice cosas negativas contra una persona, ¿verdad?, o una cosa. Contra una persona lo dejamos. Sí, esa es una lengua detractora. Y entonces la plática se pone bien rica, hablando mal de otros. El problema es el que lo escucha. Ya los murmuradores, bueno, hacen su tarea. El asunto es el que escucha. El que escucha no debe permitir que esas cosas lleguen a su corazón. Miren lo que dice Job. Job, en el capítulo 16, expresa allí unas cosas. Sabemos que vienen sus amigos de Job y pues no se comportan tan amigos en realidad. No se comportan así tan amigos. De hecho, le hacen allí varios reproches. Y Job responde a ellos. En el versículo 1 dice, versículo 2, muchas veces, dice Job, he oído cosas como estas: consoladores molestos son todos ustedes, le contesta Job a sus amigos. ¿Tendrán fin las palabras vacías?, pregunta Job. Esto no va a terminar. ¿O qué te anima a responder? Versículo 4. También yo podría hablar con ustedes si su alma estuviera en lugar de la mía. Ustedes me hablan, ¿verdad?, de una manera que no hay consuelo en realidad. Pero ¿saben qué? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo les podría decir lo mismo. Dice Job, yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre ustedes mover mi cabeza. Así como, ay, yo podría hacer eso, dice Job. Pero en el versículo 5, él dice, pero yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Aquel que tiene mala intención no hace estas cosas. Y Job dice, pues yo podría decir también lo mismo que están diciendo ustedes. Pero algo que sí es cierto es que buscaría alentarlos, buscaría animarlos, lejos de destruirlos, buscaría alentarlos y animarlos. Por esa razón es importante que estamos escuchando.
Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos. Los malos hombres, los engañadores, van para atrás. Irán de mal en peor. Y por eso, por sus frutos, los conoceréis. Bien. Hay peligro. Hay peligro. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28 nos dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y podemos leer la lista, ¿verdad?, de esas cosas que no convienen. Pero simplemente voy a decir que el versículo 30 empieza diciendo: murmuradores, detractores, aparte de todo lo demás que está mencionado. No aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no edifican a nadie. Dice como a la mitad del versículo 32: los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay peligro de dejarnos llevar. Alguna vez estábamos hablando y les compartí acerca de que la moneda tiene dos caras. La moneda tiene dos caras y necesitamos escuchar siempre las dos versiones. Las dos versiones siempre es necesario escucharlas. Y si solamente conozco una versión del asunto, pues entonces no puedo tener un criterio al respecto. No puedo tenerlo si solamente conozco una cara de la moneda. Termino ya. Dice el Señor: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice el Señor, y hablando a su pueblo: ¿hasta cuándo, verdad, oiré esta depravada multitud? Suenan fuertes estas palabras, ¿no? Suenan fuertes, y se las está diciendo Dios a su pueblo acerca de cosas y asuntos que sucedieron precisamente por la murmuración. ¿Hasta cuándo?, dice el Señor. Bien, hoy me fui más por pasajes, pero les quiero decir uno último. El fin de todo discurso oído, lo que estamos oyendo, el fin de todo discurso oído, dice Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De todo lo que estamos escuchando, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, y nos hará saber la forma en la que debemos de actuar en cada circunstancia. Pero atentos nuestros oídos, cuidando nuestro corazón. Lo que llegue a nuestro corazón, pues va a entrar una parte por nuestros oídos, otra parte por nuestros ojos y todos nuestros demás sentidos, pero una parte por nuestros oídos. Lo que nosotros permitamos que entre a nuestro corazón lo puede nutrir o lo puede dañar. Puede nutrir o puede dañar, y puede hacer que me pierda yo, y también podría ir más allá, hacer que se pierdan muchos otros. Así que este es el fin del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la palabra que das a nuestras vidas, palabra que ciertamente, como teníamos oportunidad de reflexionar durante la mañana, Señor, no nos gusta, no siempre es agradable la forma en la que, Señor, tú hablas a nuestras vidas y los temas que tratas.
directamente a nuestro corazón. No siempre es agradable, pero cierto es que si nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar y atender tu voz, Señor, tú nos guiarás, tú nos levantarás. Si acaso hubiésemos caído, Señor, en el error de la murmuración o dejarnos llevar por la murmuración o cualquier otra forma en la que una palabra incorrecta haya llegado a nuestro corazón, si nos arrepentimos, si lo reconocemos delante de ti, tú ciertamente, Dios, nos levantas y nos restauras. Es cierto que en muchas ocasiones, por falta de conocer tu palabra, nos hemos equivocado y nos hemos dejado llevar por comentarios que a veces no tienen nada que ver con tu voluntad y tu propósito. Nos dejamos llevar. Guárdanos de eso. Y también guárdanos de tener un corazón que se burla, un corazón que menosprecia a los demás. No es eso lo que hemos aprendido de parte tuya. Líbranos, Señor. Trata en cada uno de nosotros, si fuera el caso, y llévanos allá a tus pies, a rendir nuestras vidas nuevamente en arrepentimiento. Cantábamos y decíamos que queremos ser más como tú, y para ello es necesario cuidar lo que dejamos que entre en nuestro corazón. Es necesario que sigamos alimentándonos de tu palabra y que podamos tomar decisiones en cada asunto de nuestras vidas, pero correctas, de acuerdo a tu voluntad. Señor, líbranos de estar involucrados en el chisme, en la murmuración, de dejarnos llevar también por falsos profetas, una palabra falsa que no viene de parte tuya. Líbranos, Señor, tu Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a toda verdad y pedimos su ayuda para que salgamos librados de todas esas situaciones. Enséñanos y llévanos a tener más sed por tu palabra, por conocer tu voluntad en nuestra vida y tener un corazón rendido delante de ti, dejando atrás lo que no te glorifica. Aún seguimos en esta lucha contra nuestros miembros, contra lo que hay en nuestro interior. Seguimos en esa lucha. Pero como en tu palabra también lo podemos aprender, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo salir vencedor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el consejo. Sigue abriendo nuestros ojos y dándonos entendimiento. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Dejo el lugar al pastor.